Poder compartir esta tarde con ustedes, hermanos. Ya teníamos un buen rato de no poder estar en la tarde, así que es bien especial compartir con ustedes. Y pensando en el momento que nos toca vivir, nuestra sociedad, creo que hay algunas palabras que pudieran describir a nuestra sociedad. A ver qué piensan de estas palabras. Tecnología. ¿Puede describir nuestra sociedad? Sí, ¿verdad? Vivimos en un mundo muy tecnologizado. Comunicaciones. Es impresionante ver la facilidad para comunicarnos el día de hoy. Y una tercera palabra. ¿Qué piensan de esta palabra? Conflicto. También describe nuestra sociedad. Son palabras que cada día las escuchamos, las vemos, y si bien tecnología, comunicaciones son parte muy distintiva de nuestra época, tenemos que recordar que no en todos los lugares está la tecnología y las comunicaciones. Hay lugares todavía muy marginados en cuanto a esto, pero ¿qué de los conflictos? Esos son universales, ¿verdad? Aún en la cultura más escondida por allí, hay conflictos. Y los conflictos los vemos en diferentes formas. Hay conflictos entre las naciones, y solo tenemos que mirar las noticias y ver lo que está pasando en Medio Oriente, en Siria, en Egipto, en el norte de África, en varios de los países, ¿no?, del norte de África. En lo político hay conflictos entre los partidos, ¿no? Ahí compitiendo, peleando por captar la atención de los posibles electores. Pero también hay conflictos en la familia, ¿no es cierto? Conflictos entre esposos, conflictos entre padres e hijos. Y los conflictos también son parte de la vida de la iglesia. Hay conflictos entre hermanos, entre líderes. Así que de esas tres palabras, quizá la palabra conflicto describe muy bien el contexto en el que vivimos. Y voy a invitarles a que me acompañen al Evangelio de Mateo, al capítulo 13, para estudiar la palabra de Dios en esta noche. Mateo 13, versos 24 al 30. Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. Y dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y si de allí nos pasamos al verso 36, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo.
la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué interesante parábola, ¿no? Mateo es un pasaje muy interesante porque allí se condensan las parábolas del reino. Si ustedes en alguna ocasión están buscando las parábolas de Jesús y no se acuerdan por dónde hallarlas, solo acuérdense de Mateo capítulo ¿qué? 13. Con un solo capítulo que recuerden pueden identificar un buen grupo de parábolas de Jesús que están agrupadas en Mateo 13. Las parábolas eran usadas cotidianamente por Jesús para enseñar verdades espirituales. Pero como Jesús seguido estaba rodeado de enemigos, él usaba las parábolas como una cortina para que sus enemigos no entendiesen lo que él decía. Pero sus discípulos que tenían un entendimiento mejor del mundo espiritual, ellos sí podían comprender. Aunque hay algunas parábolas que tampoco las entendieron, como es la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, que en ambos casos ellos le piden a Jesús que se las explique más profundamente. Entonces las parábolas tenían una doble función: ocultar la verdad de los incrédulos y abrir la mente de los discípulos de Jesús. Bien, las parábolas se caracterizan porque son enseñanzas donde Jesús utiliza elementos de la vida cotidiana para representar verdades espirituales vía la comparación. Entonces, es lo que está haciendo Jesús, ¿sí? Usando elementos de la vida cotidiana. Los discípulos estaban familiarizados con la siembra, ellos sabían cómo funcionaba, y usa algo cotidiano para enseñar una verdad espiritual. Si pudiéramos resumir esta parábola y aplicarla a la vida nuestra el día de hoy, quizá pudiéramos decir que en esta parábola Jesús nos enseña sobre el origen de los conflictos en la iglesia y cómo combatirlos. ¿Sobre qué nos enseña Jesús? Sobre el origen de los conflictos. ¿Dónde? En la iglesia y cómo combatirlos. Así que si ustedes aprenden esa frase, ¿verdad? Están reteniendo la esencia de lo que queremos compartir con ustedes. En la parábola de la cizaña, Jesús nos enseña sobre el origen de los conflictos en la iglesia y cómo combatirlos. Y vamos a ver, en primer lugar, ¿sí?, que Jesús nos enseña sobre el origen de los conflictos en la iglesia. ¿Ven? Allí hemos leído la parábola y podemos ver tres grandes orígenes de conflictos en la vida de la iglesia. Y el primero son los conflictos en la iglesia por el actuar del enemigo, de Satanás. En la parábola, Jesús identifica al enemigo como ¿quién? ¿Qué parábola? ¿Qué dijo Jesús en la parábola? El enemigo es ¿quién? El diablo, ¿sí? El diablo significa adversario. Y es lo que dice Primera de Pedro 5:8, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bien, entonces hay conflictos en la vida del cuerpo de Cristo provocados ¿por quién? Por el diablo, ¿sí? Pero tampoco vamos a echarle toda la culpa a él, porque mucho tiene que ver nuestra carne, ¿verdad? Nuestra personalidad, nuestro carácter. Pero hay alguien detrás de esos conflictos que está muy interesado en que nosotros cedamos en nuestras flaquezas y caigamos en conflictos. Así que una fuente de conflictos en la iglesia, ¿quién es? El diablo.
¿sí? Bien, por eso es importante entender cómo actúa Satanás, cómo trabaja él para sembrar conflictos entre los hermanos, ¿sí? Y es interesante que 1 de Pedro 5 dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ustedes han visto las películas cuando los leones están acechando a su presa? ¿Cómo están? Calladitos, sigiloso, esperando el momento de un descuido para actuar. Y hermanos, si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, nos hacemos vulnerables. Si descuidamos nuestra comunión con Dios, nos hacemos vulnerables. Y Satanás espera ese momento de vulnerabilidad para atacarnos. Y yo creo que hay 3 momentos muy especiales donde Satanás actúa en nuestra vida. Son 3 momentos de vulnerabilidad en nuestra vida. ¿Cuál es el primero? Cuando estamos agotados físicamente. Si tú estás descansadito, te sientes bien, fortalecido, fuerte, soportas a veces muchas presiones, incluso hasta bromas, las sobrellevas. Pero cuando estás cansado físicamente y alguien te hace una broma, ¿qué pasa? Te enojas, explotamos porque estamos muy sensibles, muy irascibles. Satanás escogió un momento de debilidad física en la vida de Jesús para tentarlo, ¿se acuerdan? Después de 40 días de oración y ayuno se acerca y lo tienta con una necesidad básica. Después de 40 días, ¿qué tuvo Jesús? Hambre. ¿Y qué le dice? Aquí están las piedras, conviértelas en pan. Sacia tu necesidad. Entonces, en los momentos de agotamiento físico, somos muy propensos a ser tentados. Y damos muchas veces oídos sordos al consejo de la Biblia, ¿verdad? Y Jesús desde la creación estableció el reposo, pero se nos olvida eso. Y entramos a un ritmo de vida tan acelerado que nos hacemos muy vulnerables. Y a veces estamos tan cansados que andamos malhumorados todo el tiempo. Y malhumorados somos presa fácil del enemigo, hermanos. ¿Sí? Yo hablo de mí, no sé de ustedes, ¿verdad? Pero cuando estamos cansados físicos, estamos más vulnerables. Otro momento de vulnerabilidad, donde obra Satanás, ¿sí?, es cuando tenemos una experiencia espiritual muy profunda. Después de experiencias espirituales profundas, inmediatamente vienen los ataques. Acuérdense de Elías. ¿Qué pasó con Elías y los profetas de Baal? ¿Se acuerdan? Elías va, desafía al pueblo de Israel y les dice, ya no sigan vacilando, si Jehová es Dios, sírvanle, si Baal es Dios, sírvanle. Y desafía a los profetas de Baal y dice, vamos a preparar un holocausto y el Dios que responda con fuego, ese es Dios, sírvanle a él. Y los profetas de Baal construyen su altar y están orando y clamando a su Dios y no responde. ¿Y qué hace Elías? Hace lo mismo y no solo prepara el sacrificio, sino que pide que llenen la zanja con agua y cuando él ora, desciende fuego del cielo que consume el agua y el sacrificio. Y después de esa gran victoria espiritual, él manda ejecutar a esos falsos profetas. Y era su momento de apogeo espiritual de Elías. Pero al día siguiente, ¿qué pasa? Una mujer le manda una notita y le dice, mañana tú también vas a estar como aquellos profetas. Y esa nota
provoca temor en el profeta, provoca desaliento, desánimo y huye. Y Dios lo tiene que encontrar ahí en el desierto. Le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Cuando tú te propones buscar a Dios y tener experiencias íntimas con Dios, también te haces vulnerable. No porque Dios no te fortalezca, sino porque el enemigo arrecia su ataque contra ti. ¿Entiendes eso? Bien. Y un tercer momento es cuando estamos por iniciar cosas grandes para Dios. Hay dos personajes en la historia bíblica que pueden ilustrar esto. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Usó Dios poderosamente a Moisés? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿qué pasó cuando nació Moisés? Lo quisieron eliminar, ¿verdad? Y el faraón ordena que todos los niños deben morir. Y cuando Jesús nació, ¿hizo algo grande el Señor Jesús? ¿Valió la pena la vida y ministerio de Jesús? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando Él nació? También fue objeto de persecución y Satanás lo quiso eliminar a través de un rey perverso como Herodes. Satanás veía potencial de Jesús, de Moisés, y quiso impedir que ellos actuaran y sirvieran al Señor. Y muchas veces cuando tú decides servir al Señor, también te pones en la lucha, en la línea de fuego del enemigo, porque el Señor sabe que tú tienes un potencial y quiere eliminar ese potencial antes que crezca, se desarrolle. Así que hay conflictos en la iglesia porque son provocados por alguien. ¿Quién es? Satanás. Y hay tres momentos cuando él actúa muy especialmente: el cansancio físico, después de experiencias espirituales profundas, y cuando estamos por iniciar cosas grandes para Dios. Pero no solo Satanás es el promotor de los conflictos en la iglesia. También hay conflictos en la iglesia por el actuar de falsos hermanos. Qué interesante es pensar en la relación entre el trigo y la cizaña. ¿Se parecerán esas plantas? Sí, ¿verdad? Sí se parecen. ¿Qué es lo que hace a la cizaña algo peligroso? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué la Biblia pone tanto énfasis, verdad, en lo peligroso que es la cizaña? Se parece al trigo, sí. Bueno, en los granos de la cizaña se alberga un hongo que produce una sustancia que se llama temulina. ¿Cómo se llama? Temulina, ¿verdad? Y esa sustancia temulina es altamente tóxica. Así que si no se tiene el cuidado de separar los granos de la cizaña y se mezclan con los granos del trigo, al molerse para extraer la harina, esa harina se contamina y se hace tóxica. Y si alguien ingería harina contaminada por la cizaña, ¿qué pasaba? Pues se moría. Por eso la cizaña era altamente peligrosa, muy tóxica. ¿Sí? Y así hay hermanos que son altamente tóxicos en la vida de la iglesia. Parecen trigo, ¿sí? Pero en su corazón hay mucho veneno. Y ese veneno es muy tóxico porque se esparce, se desparrama y contamina. ¿Y cuál es el resultado? Muerte también. Esta semana leía un poquito de la historia de la caída de Constantinopla y me llamó la atención. ¿Saben dónde está Constantinopla o dónde estuvo? ¿Sí? ¿Cómo se llama Constantinopla hoy?
¿Eh? ¿Eh? Está en Turquía, sí. Se llama Estambul. ¿Sí? Constantinopla fue creada en el año 330 y fue construida para ser la capital del Imperio Romano de Oriente. Y hubo dos capitales, Roma en Occidente y Constantinopla en Oriente. Y la construyeron como una ciudad muy fuerte, muy segura, muy protegida, con grandes murallas. Sus murallas, dicen los historiadores, que tenían más de 15 metros de ancho. Y prácticamente era una ciudad impenetrable. Muchos ejércitos fueron a luchar y tratar de conquistar a Constantinopla, pero no pudieron. Y a partir del año 600, cuando surge el Islam, los ejércitos musulmanes una y otra vez fueron contra Constantinopla tratando de conquistarla, pero no podían. De hecho, surge un refrán entre los musulmanes que Constantinopla era una ciudad impenetrable. Pero ¿cómo cayó Constantinopla? Había un cristiano allí llamado Urbano. Y Urbano inventó el cañón. Y fue y se lo ofreció al rey de Constantinopla y le dijo: rey, he inventado un arma muy poderosa. Y el rey le dijo: Urbano, la ciudad está bien amurallada, no necesitamos un cañón. Y Urbano se sintió despechado, despreciado por el rey, no honrado por su rey. Había trabajado pensando en dar una arma muy poderosa a Constantinopla. ¿Y saben qué hizo Urbano? Se lo ofreció a los musulmanes. Y después de muchos años, ¿sí?, en el año 1453, los ejércitos musulmanes van y cañonean las murallas de Constantinopla. La ciudad soportaba los embates de los cañones, pero había sufrido mucho la ciudad. Y había un general del ejército de Constantinopla que fue herido. La ciudad tenía varias puertas y esas puertas se cerraban para que nadie saliera ni nadie entrara. Y el general sabía que el rey tenía las llaves y ya malherido va al rey y le dice: rey, yo ya voy a morir. Concédeme un deseo. Permíteme ir a mi tierra y morir en mi tierra. El rey, movido a misericordia por su servicio, le entrega la llave de una de las puertas de la ciudad. Y cuando abre el general, por esa puertecita, los soldados musulmanes entraron a Constantinopla y desde adentro siguieron cañoneándola. Y cayó la ciudad. Qué interesante, ¿verdad? Un súbdito despechado y un general que quería morir como él quería. Si tú estás sirviendo al Señor y tienes que morir por Cristo, ¿importa dónde y cómo mueras? Pienso que no, ¿verdad? Pero a veces queremos escoger tantas cosas para nuestra vida. Y hermanos, ¿quién nos ilustra esto? ¿Quién puede causar daño a la paz, a la unidad de la iglesia? Ya vimos que Satanás actúa para crear problemas, pero qué peligroso es un hermano, ¿verdad?, con amargura en su corazón, que así como la cizaña suelta su veneno, pueda contaminar a los hermanos. Qué peligroso es. Y así como todo un imperio cayó, ¿y cuáles son los efectos de esa batalla?
todavía se viven, porque por la caída de Constantinopla el cristianismo cayó en todo Oriente en poder de los musulmanes, y hoy día la presencia de la iglesia cristiana es mínima en Oriente, en el norte de África, por una batalla que se perdió. Y se perdió ¿por qué? Por alguien que se sintió despreciado. ¿Cómo reaccionas tú cuando hay algún conflicto con otro hermano, con tu líder? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Vas hablando, desparramando veneno? ¿O vas y lo solucionas con tu hermano, con tu líder? Jesús nos dice que ¿de dónde vienen los conflictos? De Satanás. ¿Y de quién más? De los falsos hermanos. Y hay una tercera fuente de conflictos. Y los conflictos vienen porque en la iglesia coexisten juntamente el bien y el mal. ¿Qué dice la parábola? Cuando los siervos van y le dicen, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Qué le dice? No, dejad crecer lo uno juntamente con lo otro. ¿Y eso qué nos enseña? Que así como hay trigo, hay cizaña. Y el bien coexiste con el mal. Y es hasta el fin de las cosas cuando el Señor va a separar el bien del mal, a los buenos y a los malos. Así que no vengas a la iglesia esperando encontrar perfección, porque aquí hay mal y hay bien existiendo conjuntamente. Lo que tienes que cuidar es que no estés del lado equivocado, que tu corazón sea recto con el Señor. Y que hay tres posibles fuentes de conflictos en la vida de la iglesia, repasémoslas. ¿Cuál es la primera? Satanás. La segunda, los falsos hermanos. Y la tercera, la coexistencia del bien y del mal. Pero dijimos que Jesús no solo enseña, ¿verdad?, sobre el origen de los conflictos en la iglesia, sino también enseña cómo combatirlos. ¿Cómo podemos combatir los conflictos? Y lo primero es siendo perceptivos. ¿Sí? Debemos conocer quién es nuestro enemigo y su manera de actuar. Si tú no estás apercibido de esto, no puedes combatirlo. Vean el versículo 25, Mateo 13, 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y en el verso 39, el enemigo que sembró es el diablo. ¿Cómo actuó? ¿En qué momento? Tenemos que conocer al adversario. En Efesios 6, en el verso 11, nos describen tres cosas del actuar de Satanás. Efesios 6, 11. ¿Me acompañan rápidamente allí a Efesios? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, versículo 11 y 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En primer lugar,
Efesios dice que Satanás es alguien poderoso, lo describe como principados, potestades. Esto habla de una jerarquía espiritual que tiene poder, pero su poder no es como el del Señor. También lo describe como alguien malo, porque dice huestes espirituales ¿de qué? De maldad. Él es malo. Y también habla de que Satanás es astuto, porque dice que estad preparados contra las acechanzas del diablo. Él está allí buscando el momento para actuar. Así que tenemos que estar bien perceptivos al actuar del enemigo. En la guerra el ejército siempre procura conocer al enemigo. Hay que medir su fuerza, ¿no? Conocer su estrategia. Otra cosa de cómo combatir los conflictos, siendo pacientes. Vean los versículos 28 y 30 de Mateo 13. Mateo 13, 28. ¿Qué querían los siervos? Arrancar el trigo, la cizaña, perdón. ¿Y qué le dice el amo? Esperen. Esperen hasta que madure la cosecha y entonces lo podrán hacer. La paciencia se desarrolla cuando reconocemos la fuente verdadera del conflicto. Cuando consideramos también nuestras propias limitaciones e imperfecciones. Practicamos la paciencia al no juzgarnos unos a otros. Necesitamos combatir los conflictos con paciencia. La impaciencia acrecienta el conflicto, la paciencia lo minimiza. Finalmente, Jesús nos enseña a combatir los conflictos preparándonos para su segunda venida. La parábola tiene un elemento escatológico y habla del tiempo de la siega, del fin del siglo. ¿Y qué va a pasar el día de la siega? Dice la Biblia que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermanos, sin excepción, tú y yo nos presentaremos delante del Señor y le daremos cuenta de lo que hayamos hecho. Allí vamos a rendir cuentas de todas las veces que nos enojamos entre nosotros y nos disgustamos. Y qué triste será, ¿no? Cuando nos saquen ahí la listita. Así que cuando nos preparamos para la segunda venida de Cristo y sabemos que el día que Él venga tendremos que comparecer ante Él, eso nos da una perspectiva de las cosas y aprendemos a ser pacientes, aprendemos a evitar el ser tropiezo a otros, aprendemos a perdonar las ofensas que nos provocan otros. Así que, ¿cómo combatimos los conflictos? Estando apercibidos de nuestro enemigo, siendo pacientes y preparándonos para la segunda venida de Cristo. Nuestra iglesia, como cualquier otra, vive esa tensión entre las fuerzas del bien y del mal. Esa tensión entre la conducta correcta y equivocada de quienes aquí nos congregamos. El crecer significa que esas fuerzas entran en una tensión también mayor. ¿Cómo podemos hacer para conservar y cultivar la salud espiritual de la iglesia? Practicando lo que el Señor Jesús nos enseña en esta parábola. Conociendo a nuestro enemigo, desarrollando la paciencia y teniendo una perspectiva de las cosas eternas. Esas cosas que serán reveladas cuando el Señor Jesús regrese por su iglesia. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener una perspectiva correcta de la vida de la iglesia, de los conflictos y cómo resolverlos. El Señor sea con nosotros.